Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo aquí emocionado de que continuemos en el libro de Hebreos. Libro que nos habla acerca de la supremacía de Cristo y de cómo el trabajo perfecto que Él hizo por nosotros es el camino de nuestra salvación. Hoy vamos a terminar la segunda sección del capítulo 6 que Daniel comenzó la semana pasada. Hasta ahora hemos visto cómo Jesús es supremo, cómo Jesús está por encima de cualquier otra cosa, cómo el mundo y todo fue creado por Él, para Él. Y desde el capítulo 3 hasta el capítulo 5 hemos estado oyendo este lenguaje acerca de promesas de Dios y de cómo tenemos que creerle a Él. Hoy vamos a hablar acerca de no desanimarnos. Vamos a hablar acerca de la certeza de nuestra salvación y de cómo tenemos que vivir nuestra vida basada en la fe que tenemos por Dios, pero también en la lealtad que expresamos por Él. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña oración y comenzamos? Padre Santo, gracias por el día de hoy, gracias por tu palabra que es perfecta. No permitas que yo sea un obstáculo para el mensaje que tú tienes preparado para todos nosotros. Te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por esta iglesia que nos da un lugar para servirte y adorarte. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos leyendo el primer versículo? Estamos en capítulo 6, versículo 10, y voy a leer solo este versículo hoy de la Reina Valera. Normalmente y el resto de los versículos los voy a leer de mi nueva traducción viviente, pero quiero leer esta de la Reina Valera, el versículo 6, el capítulo 6, versículo 10, porque me parece que expresa mejor lo que quiero transmitirles. Dice así: porque Dios no es injusto de olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Bueno, vean qué interesante. El domingo estuvimos hablando acerca de cómo llevar el nombre de Dios en alto, de cómo no llevarlo en vano, de cómo el sumo sacerdote, que ahora en Hebreos vemos como el perfecto sacerdote es Cristo, y como el sumo sacerdote que leemos en Éxodo llevaba el nombre de Dios en su frente. El escritor de Hebreos comienza esta sección diciendo que todo este trabajo y todas estas cosas que hemos hecho para mostrar o hacia el nombre de Dios, para llevarlo en alto. Y nos sigue hablando de este mismo tema. Espero que ya para este momento, esta matriz, como me gusta llamarlo, matriz de ideas, acerca de que nosotros somos la imagen de Dios, somos sus hijos porque hemos reconocido a Jesús, y entonces somos de su propiedad porque Él nos ha comprado con su sangre y por tanto llevamos su nombre en nosotros mismos, y físicamente cargamos esta responsabilidad de agradecimiento y de lealtad. Ahora, ¿qué es entonces de lo que se trata? ¿Qué es de lo que se trata nuestra salvación? Bueno, se trata de fe y de lealtad, de creer en Él, de creer lo que Él dice, y por Él me refiero a Dios, y de llevar su nombre en alto en nuestra vida cotidiana. Esto no es una manera de hablar, no es una expresión, sino que el autor de Hebreos en esto está hablando de obras reales, de servicio y de compasión hacia los otros miembros de la iglesia y en general hacia la gente del mundo, que lo que queremos es traerlos a ser parte de la iglesia. Entonces, si bien el autor de Hebreos en estos primeros versículos que estamos a punto de leer nos va a hablar acerca de los santos, o sea, de los separados de la iglesia, de los otros creyentes, es parte de nuestra tarea traer a otras personas a la iglesia y convertirlos también en personas separadas y santas. Bueno, voy a empezar otra vez en el versículo 10 y leemos el primer segmento. Dice así: pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviéndole a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios.
las promesas de Dios. Qué increíble, ¿verdad? Y qué lenguaje más claro el que está usando el autor de Hebreos al decir que nosotros, al imitar a quienes van a heredar con su fe y perseverancia las promesas de Dios, nos hacemos maduros en nuestra vida espiritual. Me llamó poderosamente la atención ese lenguaje. Ahí no dice ganar. Y al no decir ganar, eso me deja ver cómo esto no tiene nada que ver conmigo. Pero de eso vamos a hablar un poco después. Sino que tiene más bien que ver con Jesús. Y además habla de perseverancia y fe. Entonces, básicamente en estos primeros versículos, el autor nos está hablando de que no tenemos que desanimarnos, que tenemos que mantenernos fieles a Dios, porque Dios no nos ha olvidado, porque Él recuerda las obras de compasión y de fe que hemos hecho por las otras personas que están alrededor nuestro. Es básicamente eso. Es básicamente lo que habla Santiago en su libro, acerca de que nuestra fe tiene que estar acompañada de cosas prácticas que nosotros hacemos. Y Dios tendría que dejar de ser Dios, porque Dios es justo y no puede ser injusto. Y el autor de Hebreos nos está diciendo aquí que entonces Él no olvidará este servicio. Pero este servicio no es uno que estamos haciendo para recibir aplausos o atención de las otras personas. Es uno que estamos haciendo por agradecimiento. Y esto es importante. Por agradecimiento hacia Dios por lo que Él nos da a nosotros primero. Entonces, nosotros somos su pueblo. Nosotros queremos vivir en fe, queremos vivir en perseverancia, queremos llegar hasta el final. Queremos estar cerca de Dios y queremos ser siervos de los cuales Él se siente orgulloso. Estas obras de las que habla aquí el autor de Hebreos se refieren básicamente a eso, a que mi vida es una vida de respuesta. Es una vida en la que a mí se me regala algo que yo no merezco. A mí se me da algo por lo cual yo no hago nada para merecerlo. Y entonces, si yo puedo imitar a estas personas que ya están heredando estas promesas, o sea, si yo puedo imitar a estos mentores, a estos guías, a estas personas que son espiritualmente maduras, entonces, viviendo en fe y en esperanza, yo voy a obtener esa promesa también. Esto es especial porque es Dios el creador de todo el universo, el creador de absolutamente todo, el más alto de los altos, el rey de reyes, diciendo que no se va a olvidar de mí y de usted. Continuamos leyendo. Versículo 13. Dice así. Por ejemplo, y ahora nos va a dar un ejemplo de estas promesas. Si se acuerdan, dice la última línea en el versículo 12, terminó diciendo que gracias a la fe y a la perseverancia de los creyentes, de nosotros, heredaremos las promesas de Dios. Versículo 13 dice así. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existe nada superior a Dios, ¿por quién jurar? Dios juró por su propio nombre, diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo, y no cabe ninguna duda que en este juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento, para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. El autor de Hebreos nos pone ese hermoso ejemplo de Abraham, de que Dios
pensémoslo así, Dios da promesas, Él hace promesas, Dios promete cosas. Y estas promesas nosotros podemos estar seguros y tenemos que no desanimarnos porque las promesas de Dios son confiables. Entonces, ¿a qué me refiero con que Dios hace promesas? Estas promesas están ahí, es como si hubiera una mesa y las promesas están ahí para quien quiera las pueda agarrar. Cualquier persona puede tener acceso a las promesas de Dios. Y cuando Dios promete algunas cosas, lo que nosotros tenemos que tener es fe en lo que Él dice. La fe hacia Dios es fe hacia lo que Él dice. Recuerdo, antes de conocer a Jesús, yo en realidad podría haberme catalogado como agnóstico, porque nunca sentí o pensé como agresivamente contra de Dios o aseguré que Él no existía. Para mí, por mis estudios y mi formación, que tenía una enorme influencia de ciencias naturales, era simplemente imposible demostrar en ese momento, con la ciencia, claro, que Dios existía. Pero yo podía ver en la naturaleza tantas cosas maravillosas que yo podía pensar que si en algún momento pudiera yo creer, ver una prueba de que existía un ser supremo, que esto era una posibilidad. ¿Por qué? Por la enorme naturaleza, por las cosas maravillosas que existen en el mundo. ¿Por qué les cuento esto? Porque creer en Dios no se trata de creer que hay un Dios que existe. Eso es algo sencillo. Y el mismo Pablo nos dice lo que yo viví en carne propia, de cómo la naturaleza me enseña a mí la presencia de Dios. No, la fe y la perseverancia en Dios se trata de creer lo que Dios dice y obedecerlo. Lealtad y fe. Veamos el ejemplo de Abraham. ¿Qué hubiera pasado si después de todas las cosas que Dios le promete a Abraham, llega el momento en obedecerlo y Abraham no lo obedece? El pacto hubiera seguido, el pacto se hubiera roto. Quiero que reflexionen en eso. Abraham recibió las promesas de Dios porque él perseveró en fe y en lealtad. Esa cita que hace el autor de Hebreos ahí es Génesis 22:17 y me gustaría leérselos. Ya para este momento Dios le había prometido a Abraham esto, pero me gusta la promesa que refuerza en el momento después de la prueba, cuando él tiene que llevar a su hijo Isaac al sacrificio, y esto es lo que Dios le dice en ese momento, después, por decirlo así, de que Abraham ya había pasado esa prueba. En el versículo 16 de Génesis 22 dice, el Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre, y a esto es a lo que se refiere que el autor de Hebreos, que Dios juró por el nombre de él, porque no hay nada más alto que él, que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Esta es la frase que citaba el autor de Hebreos. Como las estrellas del cielo y la arena en la orilla del mar, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia, esto es importante, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que yo tengo una enorme fe en Dios y al mismo tiempo obedezco las cosas que Él dice. Yo creo lo que Dios me dice y al mismo tiempo tengo fe y tengo perseverancia en obedecerle. Dios sabe que nosotros lo amamos porque lo obedecemos. Entonces, ¿de qué es de lo que se trata? Como muy claramente explicó todo el capítulo 3, todo el capítulo 4 y todo el capítulo 5, se trata de creer en lo que Jesús hizo. Esta fidelidad y esta perseverancia que yo tengo que tener en mi vida, se trata de creer en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. No se trata en lo que yo estoy haciendo, en lo que yo hice o en lo que voy a hacer. Las obras de la fe de las que habla Santiago y las
y lo que en los primeros versículos que leímos decía el autor de Hebreos, que Dios no va a olvidar porque Él es justo lo que yo hago por los demás santos, por los demás miembros de la iglesia, por las demás personas en el mundo en general, en mi opinión. Se trata de creer lo que Jesús ha hecho por nosotros, que esto es perfecto. Entonces, ¿por qué yo no puedo, en mi opinión, perder esta condición de mi eternidad? Porque yo no la gané. Yo no puedo perder algo que yo no gano. No es un sistema de mérito. En ningún momento yo hice algo para merecer mi vida eterna. No se trata de lo que yo hice, sino se trata de lo que Jesús hizo. De esa misma manera, Pablo entiende que él estaba pecando. Pablo entiende que él iba a pecar y Pablo entiende que él pecó. Y por eso es que la obra perfecta de nuestro sumo sacerdote en Jesús es perfecta. A diferencia del sistema sacerdotal que estamos viendo en Éxodo, que empezamos a ver, digamos, esta semana que pasó con los trajes de Aarón, él tenía que entrar en la presencia de Dios una vez al año, en el día en que se perdonaban los pecados, el día de la expiación, y tenía que repetirlo cada año porque este sistema era imperfecto, mientras que el sacrificio de Jesús en la cruz es perfecto. No es un sistema de mérito. Y yo puedo perder las cosas que yo gano, pero yo no puedo perder algo que yo no gané. Si al principio el sistema, para llamarlo de alguna manera, que Dios dio para nuestra redención era uno que no dependía de mis acciones, entonces no depende de mis acciones en ningún momento. Ahora, ¿cómo compaginamos esto con lo que estamos leyendo aquí de Dios diciéndole a Abraham que lo obedeció? Bueno, yo vivo tan increíblemente agradecido con Dios porque Él me ha dado a mí su salvación, porque gracias a que Él acepta el sacrificio de Jesús, no el mío, cuando Él me ve a mí, Él ve el sacrificio que Jesús hizo, no me ve a mí, no en mi justicia, no en lo que yo hago. Lo que yo hago, como dice las Escrituras, son trapos sucios para Él. Él ve a Cristo que yo he aceptado en mi vida. Entonces, yo vivo mi vida queriendo demostrarle a Jesús en agradecimiento que yo soy un siervo fiel. Yo nada más quiero que Él esté orgulloso de mí y todo el tiempo estoy diciendo, ¿será que yo puedo decir eso? ¿Será que puedo ponerlo en esos términos? Morir a mis pecados quiere decir que yo me uno con Cristo. ¿Y qué quiere decir eso? En la práctica, que yo vivo mi vida imitándolo. Que yo quiero vivir una vida en la que el mundo entero se da cuenta que yo soy el mundo entero y los poderes del mundo, los poderes espirituales, se den cuenta que yo vivo mi vida como un siervo de Cristo, que soy fiel a Él. Para eso es que yo quiero y aspiro a una vida de santidad. Y para eso es que todos los cristianos tenemos que aspirar a esto, a una vida de santidad. No es porque haya un sistema de mérito en el que yo vaya a ganar algo o que Dios necesite mi ayuda para conseguir algo. No. Yo vivo mi vida de santidad imitando a Cristo en agradecimiento perpetuo. Voy a estar agradecido por toda la eternidad por lo que Él me dio a mí, porque Él es lo que Dios está viendo cuando ve mi rostro. Entonces, podemos ver esto en que estas promesas y ser contado por justo por la fe que Abraham tuvo, estuvo hecho, listo y consumado antes de la circuncisión, antes de la ley, antes del Torá, antes de las reglas, antes de cualquier cosa. Lo único que hizo Abraham fue tener fe y lealtad. Y como dice el versículo que acabamos de leer en Génesis 22:17, como me obedeciste, le dice Dios, como me diste todo, como esa cosita que no queremos darle a Jesús en nuestro corazón, que tenemos ahí guardada, que no es nuestra, que la queremos, que no estamos dispuestos a soltar. Eso es lo que Dios quiere.
nuestra obediencia, nuestra fidelidad, que nuestra vida sea un reflejo de la santidad y del sacrificio perfecto de Cristo. Esta lealtad y esta garantía de las promesas de Dios, y si no les queda nada de lo que hemos hablado hoy, ni de los capítulos 3, 4 y 5 de Hebreos, quiero que les quede esto. Todo esto depende del carácter de Dios. Las promesas de Dios para nosotros dependen de su carácter. El cumplimiento de estas promesas dependen del juramento que Él hace por Él mismo. No tienen absolutamente nada que ver con nosotros ni con nuestro rendimiento. Y quiero volver a decir esto. Mi salvación es un regalo del Señor. Un regalo que Él me dio. Y si no depende de mí obtenerla, en nada que yo haga, en mi rendimiento, en que yo pueda dejar de pecar más, pecar niveles de este pecado terrible, este pecado blanco, esta mente, no hay niveles, porque no depende de mí, no depende de mi mérito, depende de la promesa de Dios y de su carácter que es perfecto. Continuamos leyendo. Ya para terminar, el versículo 19 dice: esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. O sea, las promesas de Dios, el juramento de Dios en su propio nombre, el carácter de Dios. Nos conduce a través de la cortina del santuario interior de Dios, lo que separaba al pueblo de Israel en la antigüedad de tener el contacto permanente, diario y perfecto que Jesús nos da a nosotros hoy. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, los que pensaron que iba a hablar algo de Melquisedec hoy, lo siento, no. Eso le toca la próxima semana a alguien más. Pero ven esto. Pueden ver cómo la lealtad de Dios hacia nosotros depende de las promesas en nombre de Jesús. Porque Jesús es el Cordero perfecto del sacrificio que Dios aceptó. Es el medio de nuestra salvación. Dios aceptó este sacrificio perfecto hacia nosotros. Entonces, Jesús ya hizo el trabajo. El trabajo es perfecto. Él es un Cordero sacrificial perfecto. Está validado por Él, por Dios, en sus promesas, como hemos visto en los capítulos anteriores. Y lo que hemos leído hasta ahora, hace unos minutos, Jesús nos acompaña en todo momento. De alguna manera me gusta pensar que el rostro de nuestra salvación es Jesús. Entonces, nosotros practicamos la santidad. Nosotros queremos estar separados, queremos vivir esta contracultura, queremos vivir este camino del exilio en nuestra propia tierra. Queremos ser ciudadanos del reino de Dios primero que cualquier otra cosa. Y queremos vivir una vida de santidad, no porque necesitemos hacer nada que podamos merecer nuestra salvación, ni que vayamos a equivocarnos el día de mañana en algo tan grande que la vayamos a perder. No, porque nunca fue de nuestra ganarla, nunca fue por algo que nosotros hicimos o ganamos, sino que todo esto es como apreciación, como agradecimiento de nuestra vida de santidad. Es una vida de agradecimiento a Cristo. Es una vida en la que nosotros levantamos una bandera y le decimos al mundo y a todos los poderes espirituales que están en este mundo que nosotros somos leales a Jesús, que nosotros cargamos el nombre de Dios en nuestra frente y que nosotros vamos a ser leales, obedientes, que queremos complacerle, porque Él nos dio sin merecerlo primero una vida eterna
que nunca, nunca, nunca íbamos a poder alcanzar por nosotros mismos. Ahora me gustaría que oráramos, que oráramos y quiero usar una pequeña oración que hace Pablo en Colosenses, en el primer capítulo de Colosenses acerca de cómo tenemos que madurar espiritualmente, basándonos en la preeminencia, en cómo Jesús es lo más importante que hay. Les agradecería si cierran sus ojos, voy a leer y voy a orar y nos concentramos en el agradecimiento, en cómo queremos vivir una vida que se trata de obedecer y agradecer, una vida que se trata de lealtad y fe, de lealtad por nuestro Padre Celestial, de lealtad por Cristo Jesús que hizo todo por nosotros y de cómo nuestra vida en santidad tiene que ser un reflejo de este agradecimiento. Oramos. Padre Santo, por favor, tennos en tu mente, no nos olvides como has prometido en tus oraciones. Te pedimos que nos des en tu voluntad pleno conocimiento, plena comprensión espiritual y que nos conceda sabiduría para de esta forma poder vivir una vida que siempre te honre y que siempre te agrade, Señor. Permite que esta vida que llevemos te traiga toda clase de frutos, frutos que sean agradables, que sean honrosos y que nos den el conocimiento que necesitamos y la fe que necesitamos para poder honrarte, Señor. Mientras tanto, te agradecemos porque vamos a ir creciendo y aprendiendo en esta vida de agradecimiento que llevamos cada vez más de ti, Señor. Vamos a poder estar cerca tuyo y vamos a poder conocer tu carácter. Vamos a entender y vamos a vivir sobre todo en fe y en amor la vida de agradecimiento de siervos que tú quieres que nosotros vivamos, Señor. Te pedimos, Señor, que fortalezcas con todo tu glorioso poder la constancia y la paciencia que necesitamos para poder llevar adelante esta vida que te complazca. Como dice Pablo en Colosenses, que su deseo sea el nuestro, que vivamos llenos de alegría y que siempre, en todo momento, demos gracias a Dios por todas las cosas que vivamos y que experimentemos. Padre Santo, haznos aptos para participar en la herencia que pertenece a tu pueblo, el cual es un pueblo, nuestra iglesia, que vive en la luz. Pues solo tú, por medio de Jesús, nos rescataste del reino de la oscuridad y nos has traído de la mano de Cristo a tu reino que es de la luz, Señor. Jesús nos ha comprado y compró nuestra libertad con su sacrificio y con el perdón de nuestros pecados. Padre Santo, te doy gracias por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, les agradezco que hayan dedicado este tiempo para este mensaje que Dios ha tenido para nosotros hoy y cómo lo hemos aprendido todos juntos. Que Dios los bendiga y espero poder verlos en persona pronto.